Vale, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Espina, soy el moderador de esta tertulia de la Asociación de Ingenieros Estructurales de Antioquia, titulada Un estudio de vulnerabilidad para la evaluación patológica de un puente colgante empleando instrumentación sísmica. La dinámica de la tertulia habitualmente es una interacción permanente pues, con preguntas pues, obviamente pertinentes. Aquí pues también estamos muy abiertos a eso. Sin embargo, ustedes van a notar en el desarrollo de la conferencia que las preguntas que van resultando se van resolviendo en la medida que vamos avanzando. De todas maneras, bienvenidas serán las preguntas y de pronto coordinado a través de Nayibe, me gustaría mucho. Y no, pues sin más preámbulos, comencemos. Agradezco mucho, obviamente, la asociación por esta oportunidad de compartir el conocimiento. Me parece importante en este momento de cuarentena poder hacer este tipo de aportes y poner a trabajar un poquitico la parte académica, ¿cierto? Que nos deje algo esta temporada de cuarentena, porque en algún momento va a terminar. Por mí comenzamos de una vez. Bueno, como les decía, este es un estudio de vulnerabilidad que hicimos para un puente colgante empleando instrumentación sísmica, o sea, hicimos una mezcla pues, de varias herramientas, varias áreas de la ingeniería estructural. Es un trabajo que hicimos en la Secretaría de Infraestructura Física. En infraestructura física, nosotros habitualmente hacemos obras, pues construimos y mantenemos obras que favorecen la movilidad vehicular, peatonal, bicicletas, en fin. Este es uno de los tantos casos. En la Secretaría también, obviamente, tenemos encargos puntuales de edificaciones. Ahora tenemos Biblioteca España. Tengo un tema con el degrés del edificio Bernavento, pero digamos que en general son básicamente obras de infraestructura. Aquí voy a tratar un puente peatonal. La historia clínica es una identificación rápida del paciente, lo miramos con detalle, los tres materiales, uno pues son visuales, las inspecciones, otros son ya detalladas. En el caso de la estructura metálica fueron con una prueba de carga, con una instrumentación especial. Hicimos el diagnóstico de la estructura con resultados con una prueba de intervención, plano y ejecutamos la obra. Aquí está, pues, como les decía, el papiro, pues, donde pude rescatar la fecha de construcción del puente. Ese es el documento en el que el Consejo de Medellín inauguró el puente el 15 de octubre de 1939. Y aquí ya hicimos la localización. Aquí vemos, en el curso sí lo alcanzo a mostrar, el puente peatonal de 70 metros de longitud y el extrarrecorrido de aproximadamente, realmente son más de 500 metros el extrarrecorrido peatonal que las personas, por la situación que sea, no se interrumpiera el paso de peatones por el sitio. Un puente colgante regularmente es una estructura, pues de alguna manera simple, pues visualmente uno alcanza a identificar cómo es su comportamiento. El paso de peatones se genera por un entramado de estructura de madera. Ese entramado se cuelga lateralmente a unos pendolones que llevan la carga a unos cables que transportan a su vez la carga longitudinalmente y la llevan hacia unos muertos, unos macizos de concreto, en este caso pues en los extremos. Aquí vemos una panorámica ilustrativa del proyecto. Hicimos un levantamiento topográfico previo del puente para identificar la deflexión que teníamos inicialmente pues sin carga viva. Y bueno, ahí también se puede ver pues cómo los cables llevan la carga hacia los extremos, en los macizos extremos. La estructura de madera, en este caso, tenía pues 3 niveles. El paso de peatones se genera por unos tablones transversales. Eso se apoya en cuatro durmientes longitudinales, como se ven ahí, o sea, en la dirección hacia el fondo de la pantalla. Y transversalmente vemos unos transversales durmientes principales, que son los que llevan la carga a los pendolones. Esta es la silleta, es la parte superior de la columna que cambia de dirección el cable, pues debe una polea sin fricción. Ahí pues resulta cuando quitamos pues la cubierta que tenía, el objetivo de inspeccionarla. Los cables llegan obviamente a un macizo en concreto, un volumen de muerto que le da estabilidad. Eso está obviamente en los extremos, por debajo del espacio público. Vemos en la foto de la derecha una viga de reacción, y sobre esta viga está empotrada, pues la viga está empotrada en los macizos,
Esta viga permitía de alguna manera hacer mantenimiento, pues yo entiendo que en 80 años no se hizo mantenimiento en este puente, pero permitía cambiar un cable o mejorar el tensionamiento, en fin, puede hacer la variación. En la foto izquierda puede verse como una tienda, ahí a mano derecha, pues en teja de zinc, uno por ahí ingresaba y salía aquí en la foto de derecha, en ese hueco, y podía hacer ese trabajo. Eso está pues previsto para el mantenimiento. Sin embargo, pues eso hacía parte por debajo del espacio público de las personas. Eh, Respecto a este puente, pues lo que se hizo históricamente, lo que puede identificar también la Secretaría de Infraestructura Física es que solo se encaminó al mejoramiento de la estructura de madera, pues porque era la que más identificaba deterioro mucho más rápidamente. Eh, y básicamente fue un contrato de mantenimiento de madera, retire y póngala o cámbiela puntualmente. Digamos que no hubo detalle con los demás elementos estructurales que ya sí hicimos en este trabajo. Aquí les voy a mostrar como unas pistas que me hacían ver que algo pasaba con la estructura metálica y que meritaba un detalle en la auscultación. Aquí vemos pues, lo que les decía la estructura de madera. Era típico identificar ese tipo de daños, pues que los elementos se salían, la comunidad se veía la necesidad de hacer ellos mismos las reparaciones, los tablones se desprendían, además pues del deterioro que tiene la estructura de madera, pues que su vida útil es demasiado corta. Por la parte, esos son los vigas transversales bajo los durmientes longitudinales que ya tenían bioreceptividad, que pues como no están expuestas, pues no están para mantenimiento de cualquier persona, pues diferente a lo que pasa en la parte superior cuando los peatones pasan. Pero este patrón inmediatamente empieza a deteriorar la estructura de madera, empieza a desintegrarla. Esa es la parte que no está expuesta y en esta fotografía vemos la parte que está expuesta, o sea, la parte que sí está al sol y al agua y corresponde el anclaje con los pendolones y vemos pues cómo se está desintegrando a una velocidad mucho mayor. Aquí la bioreceptividad es por fauna. Y con los cables, pues quiero hacerles unos siguientes comentarios. Esto fue lo primero que me hizo ver que algo pasaba que había una deficiencia en los cables. No sé si alcancen a ver que no hay contacto entre el pendolón y el elemento que amarra el cable, lo que llaman los constructores del perro. Esa falta de contacto, pues que sí que no es eficiente y yo puedo identificar que no ocurría obviamente a lo largo del puente. Esto es más o menos en los tercios del puente donde no se presenta este contacto, pero sí habla sobre un relajamiento del acero, del cable, no sé, algo pasaba ahí que no podíamos identificarlo. Y ya miramos con más detalle los cables y quiero mencionar básicamente tres tipos de daño. Uno era la gente matada pasando por ahí y como que rozando el cable, pues esa abrasión en 80 años pues, genera este tipo de abrasiones como se ven ahí, pues ese tipo de daños superficiales. En esa fotografía vemos que el cable legalmente son unos hilos que están ordenados muy estratégicamente y vemos una desconexión de estos hilos, ¿cierto? Que han perdido efectividad. Eso es lo que se alcanza a identificar visualmente, pues que ya miraremos lo que pasa realmente. Y en esta fotografía vemos un avance de corrosión bastante importante, también pues en 80 años, una estructura expuesta pues sin polvo a tierra, con cualquier dimensión de ataque electroquímico, pues, existente a lo largo del puente colgante, de los cables del puente colgante. Respecto a los apoyos en concreto, pues identificamos que estaban en buen estado, a excepción de esta fisura que identificamos uno de los apoyos, pues la recorría horizontalmente, pues recorríamos la mitad del perímetro horizontalmente. No le vimos inicialmente mucha gravedad a la grieta. La respuesta oficial a por qué no hicimos nada aquí es porque no teníamos plata para hacer extracción de núcleos. Pues la respuesta elegante podría ser que pues, era un elemento como la compresión, que siempre estaba aplastado, no tiene por qué sufrir ni fricción ni tracción ni nada, siempre ha estado con presión, no tiene pues, por qué modificarse. Para mí en su momento era fisuración. Pero bueno, recuerden ese dato para más adelante. Respecto pues ya con este análisis vemos que pues, la madera siempre va a ser un inconveniente por su vida útil tan reducida y pues ante la falta de mantenimiento o los periodos tan largos en los mantenimientos, pues el deterioro va a ser mucho más avanzado, ¿cierto? Pero quedo con muchas dudas con los cables.
en la parte de estructura metálica. Entonces ya decidimos hacer una auscultación con más detalle, que es lo que les comentaba, que ya generamos una prueba de carga. Ustedes pues, visualizan en el puente que no es viable cortar un pedazo de carga y llamarlo para laboratorio, ¿no es cierto? Pues son cosas que yo no podría hacer una estructura tan isostática, ¿cierto? Me tocaba hacer una prueba no destructiva. También ustedes imaginarán que este puente era muy significativo pues para Medellín, de hecho muy significativo, pero para la gente de San Cristóbal, ellos lo consideran un puente patrimonial, entonces era con mucho cuidado lo que íbamos a hacer allá. La opción para nosotros fue hacer una prueba de carga controlada, identificar pues deflexiones, vibraciones, deformaciones longitudinales y hacer unos análisis, una modelación que ya les voy a mostrar para ver qué es lo que está pasando realmente en el puente. Esta prueba de carga la planeamos con 7 grupos de cargas que íbamos a aumentar periódicamente. Sobre este grupo de cargas pusimos 3 deformímetros, que son los que se alcanzan a ver de color naranjado, 2 en el cable norte, 1 en el cable sur, y lo que está con morado es el acelerómetro. Vemos los 5 grupos de carga, las canecas eran 5 canecas de 55 galones, la carga que tenía este grupo era aproximadamente 1 tonelada, un poco más de 1 tonelada, y pusimos una carga significativa. No, estamos muy lejos pues, de poner una carga cercana a la de servicio, la última, pues. Vimos ahí es aproximadamente el 13% de la carga que podría soportar. Y como les decía, le vamos a hacer este trabajo de manera ordenada. Obviamente identificamos vibraciones y deflexiones sin carga, luego cargábamos, como se alcanza a ver aquí en la gráfica inferior, cargábamos inicialmente el grupo central de canecas, identificamos vibraciones, mediciones, en fin, luego volvíamos y cargábamos y seguíamos con el segundo estado, y así nos íbamos por todos los estados identificando qué es lo que yo iba a encontrar. Finalmente, ya después de pasar por las 8 toneladas, hacía la descarga en 2 tramos, pues tratando de generar el menor cambio de esfuerzos en la estructura. El producto de la modelación es el que vemos acá, para los diferentes estados de carga que vemos acá, las 7 etapas, y vemos la deflexión que yo espero en la estructura para cada estado de carga, pero sí vale la pena aquí pues mencionar, sin depender de la tabla obviamente, que para la primera carga, 1 toneladita, la deflexión del centro de la luz debe ser de 2.65 centímetros, y para 8 toneladas, que es la última, la deflexión no debe superar 15 centímetros, 14.93 centímetros. La prueba de carga es un proceso pues que requiere socializarse. Nosotros hablamos con la Junta de Acción Comunal, con la Casa de Gobierno, con la Junta Administradora Local, con el vecino que apareció, en fin, con todo el mundo le comentamos sobre este proyecto. Dejamos unos avisos, pues con pasacalles, también como el que se ve acá, pues unos avisos para que te supiera que, como dice ahí, el 15 de octubre de 2014, entre las 6 de la mañana y 4 de la tarde, el puente iba a cerrar para hacer la prueba de carga. Sobre el puente generamos unas marcaciones laterales para que el personaje del topógrafo se ubique con la mira y pueda pues pasar de sitio a sitio para que ya el topógrafo pueda identificar la deflexión. Aquí vemos la disposición pues, panorámica de las canecas. Hacia el norte está el carro tanque en el agua y descargaba las canecas y íbamos paso a paso. Pues. Aquí están los deformímetros. Cuestión de longitud política, podemos ver el detalle sobre el deformímetro, pero lo que hace este aparato es identificar qué tanto se elonga el cable cuando le pongo una carga, ¿cierto? Esto tiene un dispositivo que tiene corrección por humedad y por temperatura. El dispositivo pues es un hilo vibrátil, de manera que es una especie de correlación para identificar cuál es el desplazamiento longitudinal a lo largo del cable con lo que se está identificando pues, con el deformímetro. Y finalmente está el acelerómetro. Pues no puede accionarse de manera remota, tenía que llegar hasta el sitio para poder hundir el botón y que se activara, que también lo vamos a ver en las gráficas a continuación. Comenzamos la prueba de carga. Obviamente comenzamos con la carga en el centro de la luz, con 1 tonelada. Ahí está pues el personaje con la mira,
y el topógrafo aquí a la izquierda está identificando las deflexiones para cada estado de carga, pero bueno, como les digo, comenzamos con 1 tonelada simplemente, y aquí les vamos a mostrar los resultados de lo que pasó con la primera carga. Recuerden que yo esperaba una deflexión de 2.65 centímetros y lo que yo obtuve fue 15.30 centímetros. Después de este susto que nos pasó en el momento de la ejecución de la prueba de carga, pues no esperábamos esa deformación, ni esperamos esa deformación para el estado de carga último, pero este inicial me estaba dando 2.65 centímetros. Yo personalmente tenía mucho susto de haber sacado el puente del rango elástico, y lo que yo recomendé inicialmente fue descargar las canecas para recuperar las condiciones iniciales. Efectivamente, cuando llegamos las canecas, afortunadamente llegamos a condición cero, o sea, no hubo ninguna información, o sea que para mi tranquilidad seguía estando en el rango elástico el puente a pesar de la carga. Sin embargo, pues no sabíamos qué hacer con certeza. Lo que yo también recomendé en su momento es que continuemos otra vez con la prueba de carga, pero volviendo a la primera etapa, o sea, a 1 tonelada en el centro de la luz, y llegamos exactamente a la misma deflexión que vemos acá, que es de 15.30 centímetros. Pero tampoco tenía pues las agallas para poner más carga. Lo que hicimos fue suspender la prueba de carga. Obviamente tenemos la instrumentación hasta el momento y hasta ahí lo consideramos suficiente. Fue suficiente, pues lo que está ahí es bastante importante. Sin embargo, quiero llamar la atención antes de pasar la diapositiva en lo que pasaba en los extremos del puente. Yo esperaba una deflexión vertical hacia abajo de 19 centímetros, y lo que hizo fue que el cable se levantó 5.7 centímetros en un costado y 4.3 centímetros en el costado contrario, que es bastante extraño. Que es más o menos lo que se ve acá. El azul es lo que esperábamos en la prueba de carga, ¿cierto? Sin embargo, lo que se ve en rojo es lo que ocurrió legalmente, que los puntos más extremos se levantaron. Lo que uno hace en estos casos es, en el modelo que uno elabora previamente, empieza a modificar la sección. Y yo tenía pues el cable de 2 pulgadas, no lo mencioné, el cable, empezamos a reducir los diámetros de 5 centímetros, 4.5 centímetros, 4 centímetros, empezamos a bajarle, y para un diámetro de 0.94 centímetros identificamos estas deflexiones que de alguna manera se asemejan a lo que legalmente encontramos en el sitio. Eso quiere decir que pasar de 5 centímetros de diámetro de cable a 0.94 centímetros se perdió, o sea, la pérdida de efectividad de 84.5%. Y uno está engañado cuando ve el cable físicamente, que uno lo ve pues con toda la integridad del mundo, pero está tan corroído, tan afectado, que solo aporta menos de 1 centímetro del cable. Es mucha información para creer. Sin embargo, pues ya aquí vamos a verificar en esta diapositiva lo que pasó con los deformímetros. El deformímetro entre los amarres era de 20.32 centímetros. Aquí está pues la corrección por temperatura. La ecuación superior, me imagino que no será ajena pues, a ninguno de ustedes. En la mayoría de rigidez ustedes miden el componente que corresponde a la carga axial. Ustedes de esa ecuación despejan el área, porque ustedes con el modelo tienen la carga, la longitud, el modelo de electricidad obviamente, y el delta de X está con lo que se identificó pues, para cada estado de carga. Vemos aquí en la tabla cómo hicimos este proceso. Identificamos también que, pues, qué área quedó de 0.52 a 0.74 centímetros cuadrados. Las áreas equivalentes, los diámetros equivalentes son de 0.81 centímetros, 0.97 centímetros, que es muy parecido a lo que encontrábamos con las deflexiones, que era 0.94 centímetros. Pero sí, el resultado era el mismo, pues el cable ha tenido una pérdida de efectividad de más o menos el 85%. Y finalmente ya siguen los detalles con el acelerómetro. Como les decía, en un principio la acción no pudimos accionarlo de manera remota. Tuvimos que llegar hasta el sitio, hundir el botón y salir. Dejamos la vibración aproximadamente por un periodo de 6 minutos y finalmente ya volvimos al sitio, apagamos el acelerómetro y ese fue el registro que quedó. Quedó obviamente en las 3 direcciones los registros como se ven acá, X, Y, Z, para inicialmente antes de cargar el puente. Cuando lo cargué y no me metí el susto, luego que lo descargamos y lo íbamos a cargar, pusimos, este fue el registro, y finalmente cuando antes de irnos vimos el último registro.
Aquí nos pueden ver el primer estado de carga que pasó un perrito. Y aquí dejo el recuerdo para toda la vida. Con el contenido de frecuencias vemos acá, pues con la transformada esta de Fourier, que es predominante en la dirección X la frecuencia de 0.39 Hz, que equivale a un periodo de 2.56 segundos, en el sentido que se balancea lateralmente el puente. Y en el sentido Y, el periodo predominante, pues la frecuencia es de 0.78 Hz, que equivale a un periodo de 1.28 segundos. Pues como les decía, pues esto tuvo un modelo previo. Aquí está la comparación entre el modelo real de 2.35 segundos y el periodo real, lo que se obtuvo en el campo, y el periodo del modelo que fue 2.56 segundos. Aquí vemos la diferencia de los periodos para cada caso, pero ya pues con toda esta información y con las dimensiones reales, ya pudimos, pues con el diámetro efectivamente que es, y en fin, pusimos las cargas que legalmente debe resistir el puente con el código del 2014, y los índices de sobreesfuerzo estaban por alrededor de 1.82, o sea, el cable no debería continuar, ¿cierto? Ni por deflexión, ni por capacidad, ni por nada. Entonces, el diseño que teníamos que hacer para este caso era prácticamente una estructura nueva. Aquí también cabe mencionar que, paralelamente a la prueba de carga, pues yo recibí el consejo de que pude haber hecho el análisis con un ingeniero metalúrgico para escanear el cable. Pues esta persona pues no fue como tan accesible en el momento. La prueba como que también era muy costosa y también tenía mucha prisa, o sea, me quedé sin hacer esa prueba, pero digamos que la prueba de carga fue bastante eficiente en este caso. Ya generamos una nueva especificación para el puente que íbamos a diseñar. Aquí están los cables que le llamamos con AST MA36. Y respecto a la madera, pues teníamos las opciones de hacerlo en choibá, que es una madera pues bastante densa, que se consigue en el Chocó, aquí pues en el occidente colombiano, o con madera plástica. Finalmente, pues tuvimos una situación con la comunidad bastante particular en la que nos tocó quedarnos con la madera natural. Hicimos un diseño estructural del nuevo puente, pues no se alcanza a ver que dimensionalmente es un poco más robusto que el anterior, que era bastante flexible. Vemos inclusive que tiene unos piamigos acá que le dan estabilidad al pasamanos. Vemos aquí también que tiene 3 cables, que es contra lo que teníamos ahora, que teníamos uno, y también le generamos más, pues rigidizamos todos los elementos, inclusive los elementos no estructurales, obviamente. Les voy a mostrar rápidamente con el proceso constructivo, ya finalizando la tertulia, la participación mía. Vemos en la izquierda cómo inicialmente quitamos el entramado de madera y finalmente quitamos los pendulones verticales, y quedaron finalmente los cables longitudinales que supimos cortar pues, con mucho cuidado, como se ve aquí en la foto derecha, con mucho cuidado, porque como se ve acá, nos tuvimos que apoyar de esta diferencial para poder modificar el tensionamiento del cable a la hora de cortarlo, porque no es para soltarlo de una, pues ni mucho menos, se nos va a quebrar la iguana. Entonces fue una manera pues bastante cuidadosa, pero muy exitosa. Aquí en la foto de la derecha vemos el estado de los cables en la parte de los anclajes, pues que uno ve que están en perfecto estado. Y acá pues les quisiera recordarles lo que ocurrió con la grieta de la columna, que era una grieta aparentemente inofensiva, y como está en la parte superior de izquierda, pues que quitamos el recubrimiento de ese trabajo, pues que más da quitar el recubrimiento, identificamos que la grieta iba más adelante. Bueno, pues miremos a ver qué pasa más, aumentemos quitemos más recubrimiento y seguimos la parte de abajo, de que efectivamente continuaba mucho más. Bueno, pues ya que estamos en eso, pues quitemos todo el recubrimiento. Y en la foto de la derecha vemos cómo estaba el concreto de esos apoyos. Eso lo hubiera identificado obviamente si yo hubiera hecho el análisis, si hubiera extraído un núcleo, si hubiera tomado un poquitico más de consultoría para hacer este análisis. Esto en obra es un extra costo, y aunque estamos de alguna manera obligados con las optimizaciones que hicimos en obra, eso es un extra costo, y también trae pues sus demoras en costos administrativos, que es un error de manera de ver qué ocurre por una deficiencia en la consultoría. Entonces tocó obviamente demoler las columnas de manera controlada, como se ve acá, y generar unos nuevos anclajes con la cimentación, y reconstruir las columnas nuevamente. Aquí vemos el detalle de los cables, cómo quedaron. En la foto izquierda vemos, como les decía, son 3 cables. Realmente poner 3 cables en lugar de uno, o sea, el tema de la redundancia siempre va a ser positivo, pues, en el tema estructural, además de que pues, se puede facilitar las labores de mantenimiento en algún momento, ¿cierto? Mami, Y aquí vemos ¿me puedes regalar agüita, porfa? Gracias.
acordémonos de mutear los micrófonos, compañeros. Muchas gracias. Bueno, ya que estamos finalizando el proceso constructivo, ya están los cables dispuestos y vemos aquí ya cómo se están disponiendo los pendolones y finalmente ya se colocan los elementos de madera transversales que son los principales, los que van a cargar todo el entramado de madera. Si vemos por las panorámicas, ya aquí se disponen los elementos longitudinales, aquí a la izquierda vemos los talones transversales y también abajo vemos cómo están el detalle pues, los elementos no estructurales correctamente anclados. Y finalmente pues ya vemos el puente que hoy está en uso, pues es bastante bonito, como les decía ahorita, yo espero que acabe la cuarentena y que ustedes puedan hacer un poco de turismo local en el corregimiento de San Cristóbal. Finalizando, pues las conclusiones en general se resumen en dos. Pues la estructura muy antigua no es para identificar las cosas de manera visual. No fue fácil identificar qué teníamos, pero fue muy lógico haber usado una prueba de carga. La madera siempre hace un inconveniente con su vida útil tan reducida. Los cables digamos que son más agradecidos, pero al fin y al cabo dan 80 años de uso. Fue bastante estratégico disponer la prueba de carga. El susto, pues, ya he hecho referencia a él, fue muy diciente, pero dijo mucho de lo que ocurría en la estructura y yo tomé muchas decisiones, pues, sobre no avanzar y sobre lo que esperaba de aquí adelante. Y finalmente, pues mencionar que es una opción muy válida para auscultar estructuras de manera patológica. Esto puede ser un caso de patología geriátrica por la antigüedad del puente, pero es perfectamente viable, pues como decía, no era posible extraer un pedazo del cable para poderlo fallar en el laboratorio. Bueno, ya para terminar, quiero hacer un par de reflexiones que puede ser objeto de la tertulia en lo que respecta a la consultoría y a los costos de consultoría y a los costos que tienen ahora cuando tiene instrumentación. En general, el conocimiento de un problema pues, de ingeniería varía con los costos en un diagrama bilineal. En la parte izquierda uno alcanza a ver que hay una proporción muy lógica entre que mientras más invierto en consultoría, pues más información tengo para conocer el problema y para recorrerlo de manera muy seria. Sin embargo, uno llega a un punto en que por mucho que haga perforaciones cada 2 metros, el cambio en el conocimiento del problema no va a variar mucho, ¿no es cierto? Igual ocurriría demasiado, pues, si yo me pongo a hacer extracción de núcleos en espacios muy cortos, no es mucho lo que yo identificaría en conocimiento, pues, en algo diferente. Entonces existe un punto en el que, digamos que el conocimiento debería ser óptimo con un costo de consultoría óptimo, ¿cierto? En el que ya digamos que a partir de ahí no tiene sentido hacer más exploraciones, por ejemplo. Sin embargo, la reflexión es que generalmente con nuestros clientes nos estamos quedando en este lado de la curva, donde no hay los costos siempre se optimizan y se traducen en que el problema que yo conozco es mucho menor. Pues eso se traduce obviamente en problemas como lo que me pasó a mí en la obra, de que no identifique lo que pasó con la columna de concreto, pero el problema ocurrió pues mucho después y ustedes pues ya conocerán lo que ocurre con los problemas posteriores cuando se identifican en la consultoría. Finalmente, aquí tengo una gráfica que identifica los costos de una obra, resumidamente con y sin instrumentación. La parte de abajo, un color naranjado, vemos que es el costo de investigación de diseño. Obviamente, mientras más investigues, más mayor el costo. Y digamos que la obra, que es lo que está con amarillo, pues no varía mucho, legalmente hablando, se investigue mucho, no se optimiza demasiado por efectos del diseño. Sin embargo, lo que es muy distinto acá son las curvas que están con moradito y con, digámosle azul, el color de arriba. Esta curva superior, que dice curva 2 en inglés, vemos que para un bajo nivel de investigación los riesgos son muy altos, que se traducen en definitiva en altos costos de obra, ¿cierto? Lo que es contrario a que si yo tengo un buen nivel de consultoría, ¿cierto? Los costos obviamente pues, se reducen porque tengo bastante conocida la estructura. Sin embargo, si yo tengo un sistema de monitoreo permanente en la estructura, pues, se reduce dramáticamente el costo, digamos que se reduce la tercera parte aproximadamente por tener instrumentación y digamos que no varía mucho, así tenga un amplio nivel de conocimiento de la estructura. Con esto me despido en la presentación agradeciendo
nuevamente la oportunidad a la Asociación de Ingenieros Estructurales, la paciencia de ustedes, disculpen los problemas técnicos. Yo pienso que puedo dar, pues podemos continuar con las preguntas que haya puntuales sobre el tema, que espero responder satisfactoriamente, y los comentarios que quieran generar respecto al desarrollo del trabajo que realizamos. Muchas gracias a todos. Buenos días, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Alejandro, muchas gracias por la presentación y felicitaciones. La pregunta es, frente a toda esta experiencia y teniendo en cuenta esa conclusión tan importante de los costos de la consultoría, la Alcaldía de Medellín hizo alguna reflexión al respecto y algún ajuste en la forma como remuneran la consultoría. Sí, el tema fue retroalimentado interiormente en la Secretaría de Infraestructura Física. Eh, en general, pues no hemos tenido problemas con los costos de las consultorías. Obviamente siempre hay personas que no están de acuerdo porque hacen, pues en el tema geotécnico, exploraciones muy costosas o gente que pues, no necesariamente pues, pertenece a Medellín, entonces sus costos son elevados. En general no he tenido ningún tipo de inconveniente, pues el tema sí se ha socializado hacia el interior. Me parece muy importante el comentario que nos haces porque esa percepción que tienes, de alguna manera, tiene muchas personas por fuera que de pronto no participan en estas convocatorias, pero los invito a participar independientemente de ese tipo de percepciones. Y de hecho, si ustedes consideran en una consultoría, diga usted, el diseño de un puente, el reforzamiento de algo, que un ítem está muy lejos, por el motivo que sea, bienvenida será la observación y créeme que la vamos a atender de manera muy seria en una adenda y seguramente tenemos comunicación con vos para que nos sustentes porque un determinado costo está por fuera de un rango específico. Pero en general sí, estos temas son retroalimentados no solo en consultoría, sino también en obra, pues la actividad en la Secretaría es bastante alta, entonces digamos que sí tenemos esos espacios de retroalimentación cuando las obras terminan. Muchas gracias por tu pregunta, compañero. Eh, ¿Me oye? Mi nombre es Freddy Castañeda. Alejandro, ¿me oyes? Claro, Freddy, ¿cómo estás? Bien, Alejandro, aquí estoy viendo tu conferencia muy interesante. Tengo de pronto una o varias preguntas y el objetivo mío es tratar de entender y dar claridad, no solamente para mi pensamiento, sino para los que estemos de pronto acá. Este tema me tocó trabajarlo a mí cuando estuve haciendo mi tesis de maestría en la Universidad de los Andes hace muchísimos años. Y dentro de las tareas que nos ponían a hacer, la primera tarea era, bueno, ¿cómo hicieron ustedes para yo poder tener el estimativo de si las deformaciones, porque vi tus gráficas de deformaciones, si las deformaciones eran adecuadas o no eran adecuadas? Lo primero que yo tenía que ver era montar un modelo matemático que se asemejara a la estructura y me pudiera dar el comportamiento del modelo de por lo menos una calibración inicial antes de entrar a hacer la parte de medición de vibraciones. Ejemplo, ustedes montaron un modelo, ¿cierto? Entonces ese modelo me imagino que tiene todos los elementos que ustedes vieron allá, las torres, los cables, las viguetas, los verticales, los horizontales. Pero cada uno de esos elementos dentro de sus conexiones representan o me podrían entrar a modificar a mi modelo matemático. Entonces, cuando yo observo las deformaciones, yo veo que ustedes de una vez atacan el cable y porque las deformaciones están excesivas. Pero antes de entrar a hacer esa verificación, la pregunta mía es, ¿qué calibración inicial hicieron antes de hacer la verificación de la deformación? Para poder saber que el modelo de ustedes va a ser comparable con lo que vayan a medir. Porque si no pueden estar teniendo resultados diferentes. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Sí, yo creo entenderte, Freddy. Obviamente el modelo lo hicimos mucho antes de hacer la prueba de carga. Tener razón en que el detalle de las conexiones puede ser muy sensible con los resultados, especialmente el contacto, por ejemplo, de los pendolones con los perros que están amarrados a los cables. Exactamente. Todo eso tiene una influencia por Claro, mínima, como son fricciones, me modifican los comportamientos y me pueden aportar a mis rigideces. Lo digo por la experiencia que tuve en mi tesis de maestría, ¿ya?
Claro, claro. Yo, por ejemplo, nunca creí en la fricción, en que no existía fricción encima de la silleta, ¿cierto? Ujú. Y, Y eso también me pareció como bastante peligroso del detalle que te muestra la columna. claro, Pero, es que para pero mí la respuesta al detalle de la columna de la fisura es que evidentemente se presentó, puede haber sido inclusive en el proceso de izaje que al tensionamiento de los cables, esa fricción superior pudo haber generado que la torre, esa columna de torre se hubiese devuelto y hubiese generado esa fricción, indiscutiblemente, o puede haber sido un movimiento también de la estructura y puede haber generado ese daño en la columna, ¿ya? sí, Sí sí, es sí, muy, sí. ese sí es muy crítico como tal, ¿ya? Claro, Freddy, muchas gracias por tu comentario, hombre, muchas gracias. Bueno, bueno, mano. Ingeniero Alejandro, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Andrés Felipe Vélez y te felicito por la presentación. Muchas gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Asociación de Ingenieros Estructurales por estos espacios que nos brindan en estos tiempos y siempre. Quisiera consultarte dos inquietudes al respecto de tu presentación. Una, ¿se hizo algún tipo de prueba debido a la socavación de la quebrada La Iguaná o algún tema relacionado con aguas y afectaciones a las cimentaciones que ustedes reconstruyeron? Esa es la primera. Y la segunda, relacionado al inicio de la charla, dijiste que había mucha necesidad de la comunidad de San Cristóbal por, por el patrimonio, por lo que representaba el puente, al ser uno de los pocos o de los únicos que hay en Medellín colgantes. ¿Se pensó en algún momento en adaptar un reforzamiento diferente a reconstruir el puente, como se hizo de pronto con el puente de Occidente, o dejar ese puente así, obviamente cortar el paso y construir uno nuevo por el tema de conservar patrimonio e historia? Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Felipe, hombre, muchas gracias por tu comentario. Felipe, el gálibo que hay entre el puente, pues vos conoces ese puente también, el puente y la que era la iguana puede ser tranquilamente 15 metros, o sea, el caño es bastante profundo. Obviamente la que era la iguana, y no es la iguana que uno ve descargando ahí cerca de la Universidad Nacional, es más o menos, no sé, 4 kilómetros hacia arriba. El caudal es menor, sin embargo, es un caudal muy significativo y nos ha pasado muchos cacharros en Medellín por esta quebrada. Lo que está por fuera del lecho es una zona que está muy cubierta de vegetación y en la parte superior sí alcanzamos a ver o sea, se veía pues que el perfil identificaba como unas rocas pues, o sea, identificaba el perfil bastante estable. Quiero responder obviamente que no hicimos ningún estudio de socavación puntual, pero sí estábamos tranquilos. Uno, en lo lejano que estábamos, o sea, que la socavación como tal no afectaba la estructura. O sea, el hecho, pues para resumirte, el hecho es de 5 metros de ancho aproximadamente y el puente es de 70 metros de longitud y la altura del puente es bastante alta, de manera que no nos afectaba. Sin embargo, geotécnicamente sí me preocupaba un poquitico más y vimos que también las laderas estaban bastante estables, entonces no nos generó pues ningún tipo de inconveniente, pero no, realmente no lo miramos con detalle. La cimentación es pues como con algún tipo de ensayo o algo. Tu pregunta de patrimonio es absolutamente interesante porque la primera consulta que yo hice fue con la Secretaría de Cultura Ciudadana si este puente tenía alguna connotación patrimonial o algo así. Tengo que decir que afortunadamente no tenían no está catalogado ni nada, de manera que yo podía trabajar o era libre de hacer el reforzamiento. Obviamente vos coges este puente y no te va a cumplir con las vibraciones que dice el código de puentes que son permisibles, ¿cierto? O sea que yo legalmente debía haber construido un puente, pues, no sé, rígido, pues sin vibraciones horizontales ni verticales, en fin, o sea, cumpliendo con todas las normas y se alejaría mucho de lo que estamos construyendo acá. La solución fue concertada con la comunidad de que quería el mismo tipo de puente. El puente obviamente quedó mucho más rígido de como estaba antes de hacer este proceso de intervención. Con lo que decías, pues sí fue un poquitico libre la forma de trabajar, pero procuramos ser muy respetuosos con el trabajo de restauración. La gente quería el mismo puente, pues quedó un poquitico más, como digo, más rígido. El trabajo que se hizo en el puente de Occidente entiendo que fue muy complejo porque sí tenía esa connotación patrimonial de parte del ministerio y los estudios fueron muy rigurosos, la obra ni se diga, entonces la complicación fue mayor.
Yo tengo un caso ahorita en otra obra, pues también en Medellín, con esos temas patrimoniales, y son temas muy complejos de manejar, pues, con mucho fanatismo, con muy poco conocimiento de muchas personas, y uno con todas situaciones graves por no hacer una intervención muy seria, en fin. Digamos que en este caso, pues no tuve este enredo afortunadamente y pudimos hacer la intervención visualmente de manera muy respetuosa para la comunidad. Muchas gracias, Felipe, por tu comentario. Alejandro, mi nombre es Julio César Sánchez, ¿cómo estás? Julio, ¿cómo estás? Bien, ¿tú qué has hecho? Excelente que me saludes. Yo quiero mencionar que el ingeniero Julio Sánchez trabajó en la interventoría de la obra que hicimos, de la intervención, ¿cierto? Y me gustaría que hiciera algún comentario sobre la obra de Julio. Muchas gracias por participar. No, muchísimas gracias, Alejandro. No, quería hacer solamente un temita puntual hablando de lo que encontramos en las fisuras en las columnas de apoyo y quería hacer claridad de que lo que encontrábamos, el patín que encontrábamos en la parte superior en el proyecto original, ya se había desgastado mucho y no presentaba el deslizamiento que se quería. Por eso tal vez también pudo haber presentado una de las fallas por tensionamiento en alguno de los movimientos, como mencionaba ahorita el ingeniero, y en este caso se implementó un tipo de rodillos de mucho más grados de libertad al movimiento del cable. O sea, no fue simplemente una canal sencilla, sino que lo pusimos, ¿te acuerdas que pusimos unos rodillitos que se tenían desplazamiento en ambos sentidos? Sí, señor, claro. Entonces eso ya nos daba como menos fricción y podíamos garantizar un poquitico más la rigidez de las columnas. Claro, algún comentario algo que te haya sido, que haya llamado la atención particularmente de este proyecto, Julio, que al menos los que pudimos trabajar ahí mencionaban, pues todos mencionamos que es una cosa que no se vuelve a repetir, que es una vez en la vida, que uno tiene este tipo de casos y este tipo de puentes, ¿no es cierto? Sí, no, eso fue una gran experiencia, aprendimos mucho, yo creo que, como vos decís, es una experiencia única y puede que no se repita jamás, pero había mucho que aprenderle. Fue un proyecto muy bonito y la comunidad tuvo muy buena receptividad, inclusive estuvieron muy interesados, la gente colaboró mucho con la parte de que siempre teníamos miedo por la parte del desvío, que los poníamos a hacer un recorrido de 4 o 5 cuadras más y la gente nos colaboró mucho, no, estuvo muy pendiente. De verdad que muchísimas gracias a ti y estaremos pendientes cualquier otro tipo de proyectos de esos para la colaboración que necesiten con mucho gusto. Muchas gracias, hombre, Julio, muchas gracias. Muy importante pues el aporte de ustedes en la obra. Alejandro, con Emilio Gil, ¿me escuchas? Emilio, ¿cómo estás? Bien, Alejandro. Felicitaciones por la conferencia, muy interesante. Muchas gracias, Emilio. Tenía 2 puntos, Alejandro, como para comentar. En la medición de las deformaciones, inicialmente, yo creo que los resultados que obtuvieron allá, pues en las mediciones que se hicieron, yo diría que habría que servirían para determinar cuál es el módulo elástico del cable viejo, porque el módulo de elasticidad de los cables me pareció entenderse que lo asumieron como una constante de 2.100.000 kilogramos centímetro cuadrado, pero, Sí, pero en estos cables... Sí, o sea, efectivamente el modelo consideramos un módulo de elasticidad ideal, claro. En un cable de estos que es trenzado como lo mostrabas ahí, los módulos elásticos normalmente pueden reducirse hasta 1.600.000. De 2 millones, que es el módulo de elasticidad de un acero,
se puede reducir hasta 1.600.000. Entonces yo creo que el ejercicio lo debiste haber hecho al revés, haber partido de la deformación que obtuviste en campo y devolverte para determinar el módulo de elasticidad del cable. Conservando el área, pero modificando módulos de elasticidad. Despejando el módulo de elasticidad. Ajá. Yo creo que ese era como el objetivo pues, de medir deformaciones. Pero de todas maneras, pues como lo mostrabas en las imágenes, ya el cable pues estaba demasiado desgastado, pues ya eran 80 años de trabajo, entonces ya pues uno pensar en o pretender que lo va a seguir utilizando, pues yo creo que no es viable, pues, y reemplazarlo, pues, era desde todo punto de vista, era lo mejor. Y el segundo punto, Alejandro, era referente al tablero, pues, de madera. Como bien lo indicabas, la madera, pues, es un elemento, un material de corta duración. Cuestión de 2 años ya hay que pensar en volver a cambiar la madera. Claro. No sé si se pensó en de pronto poner un tablero de concreto y una baranda metálica para cuestiones pues ya de una estructura pues más durable. Muchas gracias, Emilio, por tus comentarios. Con esta pregunta, pues sí pensamos en un elemento de concreto, pero eso implica modificarlo completamente en su arquitectura y su aspecto, y eso fue lo que no se pudo concertar con la comunidad. El puente que quedó ahora, pues obviamente es estable, bueno, no cumpliendo obviamente con los temas de vibraciones, pero tampoco está tan afectado por la durabilidad ahora. No sé si de pronto ya Julio, que me está escuchando, quisiera un comentario sobre el trabajo que hicimos con la madera. Yo me acuerdo que, pues obviamente, fue un lío pues conseguir ese choibá para el entramado, pero me acuerdo que hicimos muchas averiguaciones respecto a qué productos disponer superficialmente sobre la madera para aumentar su durabilidad. Me acuerdo que había unos productos alemanes que había unos que había que disponerlos y al año volverlos a pintar, que eso pues lo consideramos no viable, y le dimos un producto en el que como que se le daba una dureza superficial que permitía evitar pues el ingreso de patógenos. No sé si de pronto Julio puede hacer algún comentario sobre eso. Julio Sánchez. Alejandro, no, qué pena, no recuerdo el nombre del producto en este momento. Voy a intentar entrar, si me alcanza el tiempo en este momento, al historial que tengo, pero no recuerdo el nombre. Sí, sé que le dimos 2 paños de unos productos, no me acuerdo si uno era Impra y otro que le dimos posterior a cada uno de los tablones por ambos lados, se le daba secado 24 horas, se volvía a pintar, pues a darle el recubrimiento, pero no me acuerdo el nombre exacto del producto. De pronto, si lo alcanzo a lograr ahorita antes de que termine la exposición, se los coloco. De todos modos, hablando de la madera choibá, se hizo una consultoría con la Universidad Nacional, con la parte de ingeniería forestal, y fue el producto recomendado natural que más nos podía dar resistencia. Hablando del piso inicial de madera plástica, fue más un tema, como lo dijiste, Alejandro, un tema social, porque la comunidad no lo permitía, porque además tenía problemas, un poquito mayor deslizamiento que ese producto de madera natural. Sí, obviamente nos quedamos con la madera, pues con la pregunta que hacen acá. Nos quedamos con la madera natural, pero sí le generamos una durabilidad mayor. Digamos que eso es la respuesta a la pregunta. Correcto. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, te hablo de Perú. Muchas gracias.
¿Qué tal? Alejandro, una consulta. Tú a los cables le pusiste un recubrimiento especial a los cables para evitar el tema de oxidación o no solo lo dejaste como te vende el fabricante? No, sí pensamos en disponer como una protección, haz de cuenta como una especie de plástico de un espesor pues X que recubría perimetralmente el cable. Eso en el papel se podía hacer, pero ya en el detalle cuando está el agarre con los perros, acuérdate que son 3 cables y no uno, así es inviable este proceso. Michael, con tu pregunta, pues no, no hicimos Hay que sacar esa mula ninguna protección especial. a patinar. Se le pega la gasolina. Gracias. Y a los pendolones tampoco se aplicó nada, a los pendolones. No, O las no. péndolas. Ahí sí hubo una protección con pintura, pero pues, los cables principales no. ¿Y qué tipo de pintura es, Alejandro? O sea, ¿qué tipo de pintura es? ¿Una pintura especial para este tipo de acero o es una así general para todo recubrimiento de acero? O sea, no recuerdo ese detalle, hombre, ¿No? Alberto. No recuerdo. Ok. Tal vez le tiene que dar la tarea a Julio, que está ahí ocupadito, de también conseguirme el producto de con el que le hicieron la protección de los pendolones. Ok. Muchas gracias, Gracias. hombre. Alejandro, buenos días. Buenos días. Alejandro, tengo una pregunta. Sí. ¿Al puente se le hizo, después de su construcción, se le hizo alguna prueba de carga? Nada, Jorge, nada. Y es una pregunta que me hacen recurrentemente, pues, de hacer una prueba de carga cuando el puente ya estaba en uso. De todas maneras, sí es muy complicado, pues, no volver a torear la gente, pero sí el impacto térmico que estábamos generando No está. con la obra. Su mamá no lo encontró. Pues, al cerrarlo, pues, Bueno. temporalmente. De De manera todas que, pues, maneras, te llevo y te lastimosamente no traigo en hicimos el una prueba de carrito, mi carga amor. posterior. ¿Y a qué hora me recoge? Sí, Alejandro, muchas gracias. No, ahora por la tarde. Un gusto, Jorge. ¿Hasta qué hora? Voy a agachar mucho. Voy a agachar. Tranquila, mi amor, tranquila. Me quiero agachar. Hola a todos. Hola, mi amor. ¿No? Déjemelas ahí, mi amor. Okay, Nayib va a decir algo de parte de la asociación. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias, interesante el tema. Gracias a todos por participar. Los invitamos a estar pendientes de nuestras redes y nuestro comité, la ingeniero Dora, les ha puesto en el chat un formulario por si quieren recibir información de las próximas tertulias, lo diligencien y así pues poder conocer el medio por el cual nos vamos a comunicar. No sé si hay alguien más que tenga alguna otra pregunta. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Mi nombre es Nelson Ortiz y quisiera hacerle una pregunta al ingeniero Alejandro. Adelante, Nelson. Sí, es lo siguiente. Yo veo que primero, pues gracias por la presentación. Y la pregunta es la siguiente. Ustedes instrumentaron el puente con esos acelerómetros. Quisiera saber si hicieron algún tipo de análisis posterior con esta información. No, la señal básicamente, pues viste cómo era irregular, pues porque tocaba ir a accionar el dispositivo en el sitio. La señal como la teníamos, a ver si de pronto alcanzo no estoy teniendo éxito al devolverme con las diapositivas. A ver si
¿Cómo están las señales? Esta puede ser. ¿Estás viendo la? ¿Te decía que sí, Nelson? Sí, sí, la estoy viendo. Sí, pues como esto es vibración ambiental, vos sabes que, digamos que me voy desde el tramo estable. Sería obviamente cuando ya pues el puente se estabiliza, una vez sale el operario del puente y tomo este registro, pues saco por lo que no me sirve obviamente, y también lo corto antes de llegar, antes de llegar a la transacción nuevamente para poder apagarlo. Y pues digamos que ese fue el filtro que hicimos con las señales, pues además de lo obvio, pues de línea base y todos estos temas, este digamos que fue el análisis que hicimos, y eso ya es vibración ambiental. Ah, ok. No, pensé que pronto habían caracterizado algunas frecuencias naturales o modos de vibración del puente con esta señal. Sí, no, eso es lo que tomamos como registro. Con este transformada inversa de Fourier identificamos las frecuencias que son lo que es predominante en el puente, obviamente, y ya se hizo el análisis posterior, pero básicamente esa fue la forma de trabajar. Ok, muchas gracias. A vos, Nelson. Yo pienso que si no es más, pues son las 11 de la mañana. Les agradezco mucho la oportunidad, la paciencia. Ahí les queda mi correo electrónico y pues muchas personas también podrán contactarme sin ningún inconveniente para responder las preguntas, los comentarios que consideren necesarios. A través de la asociación de la página, como dice en el chat, pueden encontrar la presentación. También pues está siendo grabada y ya pues también es para publicarla en el corto plazo. Y pues no siendo más, les agradezco mucho el espacio. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Jorge. Hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Hasta luego. Muchas gracias. Oh. A salud, Joel, desde Perú. ¿Qué tal? Alejandro. Sí, hola. Ha habido una pregunta ahí en relación a la protección del cable, pero inicialmente indicaste que era galvanizado. El galvanizado tiene buena protección, buen tiempo, o sea, no requiere realmente protección del cable. Más bien las estructuras metálicas sí requerirían de una protección epóxica, una pintura epóxica y con un acabado final poliuretano. Seguramente eso es lo que han puesto en las estructuras metálicas. Sí. Qué buen apunte, Joel. Muchas gracias. Ok, saludos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Chao. Alejandro, buenos días. Dora Lucía Carvajal de la asociación, ¿cómo estás? Dora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Alejandro, entonces para ya cerrar la tertulia del día de hoy, primero que todo agradecerte por tu presentación y por tu disposición pues para ayudarnos con esta tertulia. Mil y mil gracias de parte de la Asociación de Ingenieros Estructurales. Dale, con gusto. Y finalmente, ya para que cerremos, recordarles lo que mencionó mi compañera Nayibe. Les pusimos en el chat un link para que por favor los asistentes nos colaboren diligenciando el registro de asistencia. Esta información nos va a servir en la asociación para enviarles información importante acerca de tertulias y eventos que se realicen en la asociación. Entonces, agradecemos nos ayuden diligenciando el link. Y mil gracias también a todos los asistentes por su participación y esperamos verlos en un próximo evento de la asociación. Alejandro, de nuevo mil gracias y para todos feliz día. Feliz día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.